El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presenta Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila y Carlos Ballerino Meller. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Les saluda John Ávila desde el programa Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con capacidades especiales. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM o por la red social de la radio en Facebook. Estamos nuevamente aquí. ¿Cómo estás, Carlos? Ahí está mi compañero. ¿Cómo te ha ido? Hola, mi querido John. Todo muy bien, gracias a Dios. Aquí, hola, buenas tardes, amables oyentes. Estamos aquí nuevamente con este programa que abre espacios a personas que en realidad no se pueden ver, y justamente hoy nos toca una persona no vidente, entonces que ha progresado de una manera bárbara realmente. Entonces, John, por favor, presenta a nuestro invitado. Claro, así es. Para el día de hoy tenemos en nuestros estudios al abogado Kevin Freire. Él es abogado de la República y también tiene algunos títulos masterados en cuestión de discapacidad. Entonces, ante todo, abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Espero que esté bien. ¿Cómo está el clima en Quito? Bueno, muy buenas tardes a todos. Reciban un afectuoso saludo desde la ciudad de Quito. Pues bueno, esto es algo que nos permite la virtualidad, precisamente podernos reencontrar, ¿cierto? Con personas de diferentes partes del país. Para mí un gusto poder estar en este prestigioso programa con ustedes. Pues bueno, desde ya los éxitos correspondientes. Y gracias por esta oportunidad de poder compartirles un poquito de lo que yo he venido realizando, ¿cierto?, en los distintos ámbitos sociales en favor de la discapacidad y lo que constituye también vivir con una discapacidad. Así que gracias por la oportunidad y atento pues para poder ir conversando en este diálogo ameno. Así es, abogado, así es. La virtualidad, la tecnología nos permite entrevistar a personas que están lejos de aquí, Guayaquil, en este caso Quito. Nos tocó entrevistar gente que está en México, en Argentina. Y lo importante es que todos estamos con una sola misión y visión, que es dar a conocer lo que hacen las personas con discapacidades, que por cierto le comento que aquí en este staff, tanto mi persona como mi compañero también tenemos discapacidad visual, no un 100%, digamos que un 60%, tengo una enfermedad que se llama queratocono, y mi compañero Carlos también tiene una discapacidad motriz, en la pierna derecha o izquierda, no recuerdo bien. Lo cierto es que yo siempre lo tratamos de una manera normal, no, estamos bromas, y vamos yendo ya un poquito a esa parte de la normalidad, porque nosotros, las personas con capacidades especiales, no queremos preferencias, sino que queremos igualdad, ¿verdad? Igualdad de condiciones en muchos aspectos laborales, comerciales, etcétera, estudiantiles, ¿no? ¿Verdad? Queríamos ir poco yendo a su parte de su casa, abogado. Cuéntenos un poquito de su hogar, de qué familia procede, cuántos hermanos son, a qué se dedican sus papás. Bueno, comencé diciéndoles que sí, justo cuando hablamos de esto de la normalidad, recuerdo una frase de una activista argentina que decía: nosotros no somos especiales las pizzas, ¿no? Por ejemplo, ella decía, refiriéndose a una comida, ¿no? Porque nosotros somos personas totalmente normales, que incluso, pues, en mi caso personal he utilizado a esta condición, digamos, como una oportunidad para también generar un poco de burla, ¿no? Pero en buen sentido. Pues bueno, decirle que yo vivo en la ciudad de Quito ya alrededor de 23 años. Yo tengo 23 años actualmente. Pero yo nací en Ambato. Yo no tengo hermanos, ¿sí? La situación fue que mis padres, pues bueno, igual los padres de Ambato, una ciudad pequeña. Pues bueno, cuando yo nací, ¿no es cierto?, el tema de la condición
pues en las ciudades pequeñas todavía no tenemos una infraestructura, una accesibilidad en el tema educativo, por ejemplo, y había que trasladarse a la ciudad de Quito. Entonces, acá en la ciudad de Quito yo, digamos, me he desarrollado académicamente, deportivamente. Toda mi familia sí está allá en Ambato, ¿no es cierto? Por eso es la oportunidad que yo tengo para cada vacación, digamos, que hay o cada tiempo libre, trasladarme hacia allá. Y bueno, pues yo no tengo, bueno, tengo mis padres, pero aparte, pues mi abuelita es como mi mamá. Pues yo llego, ya sabe que a mí lo que más me encanta es la comida, mi plato favorito, siempre ya me tiene listo mi cuisito, ¿sí? Si que cuy, yo digo que me dé cuy, a En mí, eso concordamos. la mujer que me dé cuisito, ya conmigo gana algunos puntos. Entonces ahí, por ejemplo, ya es uno de mis platos típicos. Y claro, me gusta estar allá en las vacaciones, cuando igual hay algún feriado, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es una ciudad tranquila. Y el trabajo y todo el tema ya de mi desarrollo es acá en la ciudad de Quito. Entonces, yo estoy entre las dos ciudades, pero sí una familia en lo cual, yo diría una familia, un equipo, porque hemos construido un equipo en el cual entre todos nos ayudamos, nos aconsejamos, estamos siempre buscando crecer juntos, ¿no? Se jalan las orejas. Familia. También nos jalamos las orejas ahí a veces cuando, porque yo también hago a veces mis cosas, por ahí me sermonean, usted sabe, a veces con las enamoradas, eso, ¿no? A veces, pues ya ahí también me dan mis, y le he dicho, o sea, de paso, enamorada de Guayaquil que tengo actualmente, entonces a veces me viajo en avión, entonces ya usted sabe, la distancia se me acorta un poquito, entonces ahí mis papás dicen, pero mira, cuidado del avión, pero bueno, yo ahí, de hecho, en pocos días voy a estar por la ciudad de ustedes, en asuntos personales. Entonces, básicamente, como ustedes ven, mi vida es normal, o sea, igual tengo mis amistades, igual acá en el trabajo, siempre con una actitud propósito. Es decir, hay un problema que enfrentarlo, perfecto, pero aparte del problema, ¿cuál es la solución? Entonces, sí, y voy a confesar algo también en eso, ¿no? El no tener hermanos, ¿no es cierto?, es una ventaja y una desventaja. Ventaja, ¿por qué? Porque todo gira para mí. Voy a hacer, suena un poquito egoísta, pero uno tiene todo, prácticamente uno elige, uno, bueno. Pero también es una desventaja, ¿sí? No es que sea egoísta, en realidad, gracias al tema del activismo, que ya lo veremos después, he podido compartir. Pero, el problema es cuando uno hace sus travesuras por ahí, ¿quién acolita? Como decimos nosotros acá, ¿quién es mi acolita? O sea, ¿quién? Porque entre hermanos sí se dan la mano también, pero en cambio uno tiene que uno solito planear o con los panas ahí decir, oiga, ayuden ustedes. ¿Por qué? Porque no hay nadie. O si uno no llega, es que no hay nadie, no hay hermanos. Entonces también es una ventaja, chévere, todo es para uno, tal, pero también es desventaja. Entonces, pero pues ahí yo ya he ido viviendo, digamos, este tiempo como hijo único. Y también algo que nos ha fortalecido como familia, ¿no es cierto?, es el ser creyente. Desde el primer segundo de vida, Dios ha sido nuestro motor de vida. Siempre estamos rezando, ¿no es cierto?, que la Virgencita interceda por nosotros, nuestro credo. Yo acudo a la iglesia bastante, también grupos juveniles, entonces siempre como familia me han inculcado eso. Y que en momentos de crisis, que también a veces se tienen momentos de crisis, ayuda bastante. ¿Y a qué iglesia concurre usted, Kevin? Bueno, yo desde que nací siempre estuvimos en la iglesia católica. De inicio, nosotros asistíamos a una iglesia que es en el Seminario Mayor, acá en la ciudad de Quito, Escuela América. Y un padre, una gran persona, que él fue quien me dio esa luz, ¿no es cierto?, y ese camino de Jesús. Y él fue el que le dijo a mi mamá cuando era muy pequeño, usted sabe, mami tenía 23 años, usted sabe lo que es tener un hijo con discapacidad a esa edad, prácticamente, donde muchas mujeres están disfrutando la vida y tal. Usted sabe, mi padre ya tenía sus 31 años, pero mi mami no. Entonces mi mami, en realidad, para ella sí fue un poco, ¿y ahora qué hacemos? Y ella pues se acercó a la iglesia y el padre le dijo, mira, tu hijo tiene una estrella, tienes que saberle encaminar por el buen camino, porque había de todo. Había personas que, por ejemplo, en el mismo embarazo le aconsejaban que aborte, por ejemplo.
Hay otros que decían mejor que le den adopción. El médico también dijo mejor sería bueno sacrificar al niño para que no haya un sufrimiento y nos evitamos un problema. Por eso es que yo repudio estas leyes del aborto, porque una vida pues es una oportunidad. Y pues bueno, ¿no? Me dijo hay que seguir adelante, y ahí tuvimos este tercer supremo, al guía espiritual, y pues bueno, ahí asistí a la iglesia. Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo no tengo mucho acceso a libros de braille. El padre me ayudaba con las lecturas de la iglesia y yo tenía ahí para poder leer los domingos, ¿no? Y ahora asisto a grupos juveniles. Entonces, ese ha sido nuestro principal motor, teniendo en cuenta que la familia no estaba cerca. O sea, yo, mi abuelita y todo estaba en Ambato, usted sabe, claro, es una ciudad que está un poco cercana, pero no es lo mismo. En ese tiempo igual los teléfonos no eran tan avanzados, era complejo, ¿no? Entonces lo que había es que los tres hacer grupo, un cierto equipo, y pues bueno, ir buscando y tocando puertas se abrían, puertas se cerraban, pero bueno, había que entre todos hacer equipo y salir adelante. Entonces este sacerdote es parte de la familia, vendría a ser parte de la familia. Sí, hasta ahora pues, de hecho, cuando yo cometo alguna cosa, cuando cometo digamos ahí, alguna diablura, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Él hasta ahora me da mis sermoneadas, me dice, mira, esto tienes que hacer, esto no está bien, todavía me confieso con él. Como somos de Ambato, nosotros tenemos huertos de claudias, de manzanas, de todas estas frutas, pues tienen las frutas y las flores. Pues le traemos fruta. Ahora por la pandemia de pronto nos hemos distanciado un poquito, creo que todos, pero él, ya le digo, estos últimos temas de amores, él también me está aconsejando, ¿no? ¿Verdad? Te jala las orejas cuando te portas mal, cuando haces travesuras, como yo. Claro, porque antes era problema de niños, no, cuidado las notas. Ahora no, en el trabajo, cuidado un mal procedimiento, o en los amores, cuidado como decimos nosotros aquí, cuidado meta las patas, las 4, porque si no hay usted, tiene que pagar el impuesto al banano, porque la discapacidad no le exime, o tendrá que casarse, yo soy de la idea. Si tiene un niño hay que cuidar a ese niño. Bueno, entonces esas son las cosas que él me va aconsejando, y claro, hasta ahora tengo esa guía, si bien él ya está un poquito avanzado de edad, pero él me dice, ya te encaminé. Y como él, por ejemplo, ahora me dice, yo me puedo distanciar un poco porque ya estás en grupos juveniles, con otros curas, entonces ya voy. ¿Y esta chica que tienes de novia también es no vidente o no? Sí, pero ella es baja visión, ella yo le conocí en unos juegos, mira, que llevamos 2 años de relación. Muchos dicen, ¿cómo será que se aguantan? ¿Será por la distancia o por qué será? Pero bueno, vamos ya 2 años. Yo, bueno, le vi en Riobamba, una competencia que tuvo. Luego yo me asumí el reto y me fui a Guayaquil. Dije, a ver, yo aquí no estaba un poquito de acuerdo. Pues bueno, con los amigos dijimos, tenemos que hacerlo. Ustedes saben, bus, difícil. Me fui en avión. Pues dije, bueno, voy a darme un viaje de placer. Me fui. Llegué a Guayaquil a los 3 años. En 2018 no había llegado allá. Tenía un poco de miedo, porque los medios de comunicación meten miedo, los tradicionales. Pero dije, bueno, vamos a arriesgarnos. ¿Y cuándo es la boda? No, aún todavía estoy estudiando leyes, entonces estamos... Está bien, Kevin, tenemos que irnos a un corte y justamente la pregunta va hacia lo que acabas de mencionar. Cuando regresemos del corte me la contestas. ¿Cómo vas en el tema, sobre todo de tu aprendizaje de derecho y lo difícil que debe ser conseguir libros que están en braille o no? No sé, pero sí quisiera que nos comentes eso cuando regresemos del comercial, por favor. Perfecto. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. La tienes,
Usted está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Bien, continuamos con la grata presencia del abogado Kevin Freire aquí en su programa Inclusión Total, un programa que se dedica a fortalecer el emprendimiento de las personas con capacidades especiales, que nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por el día 1190 AM de la Universidad Católica y por la red social de Facebook de la universidad. Bien, abogado, Carlos había dejado una pregunta en el tapete. Sí, bueno, a ver, ¿qué pasa con los libros? Y esto me gustaría empezar con una anécdota. Yo tengo muchas anécdotas que creo que todas las personas con discapacidad, si nos pudiéramos a contar nuestra vida, qué mejor manera de con las anécdotas, ¿no? Y recuerdo que cuando estuve en la universidad, ¿cierto? Usted sabe que ahí nos mandan a leer mucho el tema de leyes, muchos libros y eso. Entonces yo recuerdo que en una ocasión me mandaron a sacar el libro de la biblioteca. Yo dije, bueno, voy a tratar de ver cómo está la biblioteca de la universidad, ¿cierto? No con el ánimo de dar una crítica a la universidad, porque igual esto después lo construimos juntos y bueno, es lo importante ir detectando problemas o dificultades que hay para los nuevos estudiantes que vengan. Entonces en la universidad la puse, ¿cierto? Yo me acerqué y le digo, ¿sabe qué tiene este libro? Era un libro, me acuerdo, del doctor Francisco Guerrero, constitucionalista de Chile. Y me dice, sí, tenemos este libro, perfecto. Entonces le digo, ¿qué formato tiene? ¿Tiene braille? ¿Cómo tiene, no? Dice, no, aquí está el libro, me da un libro así, un libro normal. Le digo, oiga, pero yo no puedo leer. Y me dice, se ha de poder. ¿Por qué no baja los ojos así contra el libro y haya de poder leer? Sí se ha de poder aclarar los ojos. Entonces, claro, alguien en mis zapatos podría, digamos, sentirse mal. Estas cosas yo he venido recibiendo 23 años, por eso yo digo, ¿no? Y sin ánimo de ofender, pero yo creo que la discapacidad de nacimiento sí da una cierta ventaja que la adquirida, porque ya uno con esto vive, ya esto lo vengo escuchando desde niño, entonces dije, a ver, esto en la universidad no está bien, hay que hacer algo. Entonces, en ese momento, pues bueno, primero vamos desde la parte legal. El Ecuador es firmante del Tratado de Marrakech. El Tratado de Marrakech es un tratado que, entre otras cosas, lo que dice que todas las obras, todos los libros, todos los textos deben ser en formatos accesibles para las personas ciegas. Este es un tratado específicamente para personas ciegas. Sí, porque claro, ¿qué pasa? Muchos autores, lo que pasa es que muchos autores dicen que es que debe contar con mi autorización para que el libro sea reproducido en otro formato. Incluso hay muchas portadas que dicen que era prohibida la reproducción. Este tratado lo que hace es un filtro y una excepción ante esta prohibición. Y todos los libros que vayan a ser utilizados por personas ciegas pueden obviar esta excepción y pasar directamente a formatos amigables. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Y por eso yo al inicio decía, mi familia ha sido un equipo de trabajo, porque nos conseguimos un escáner en el cual ese escáner tiene la capacidad de transformar a digital, pero en un PDF editable, accesible. Entonces, claro, el texto, una vez que ya está pasado a digital, ahí hay que transformarlo a Word, porque no es que el PDF lee. Hay muchos, los lectores de pantalla no logran detectar, entonces hay que pasarlo. Y eso a veces la inteligencia artificial no lo logra. ¿Qué sistema estás usando? ¿El JAWS para esto o cuál? A ver, para esto, ya en el trabajo no puede estar mi padre escaneando tantos expedientes, así que ahí la pandemia me ayudó para hacer cursos de informática. Para esto yo estoy utilizando un programa que se llama AVE Reader. ¿Sí? El AVE Reader es un escáner accesible que transforma a Word todos los textos en PDF y es una de alta resolución. Y con esto pues ya trabajo, sea con JAWS o sea con NVDA. Ahora NVDA es súper bueno, claro, con complementos. Yo tengo como 100 complementos cargados. Entonces, con todos estos programas uno puede ya tener una vida mucho más independiente. Y claro, ese material, por ejemplo, yo alrededor de 20 libros los dejé en la universidad, por lo menos de Derecho, y que otras personas pues no se encuentren con lo que les diga el bibliotecario, ¿no? Sino que ya les diga, mire, tenga el libro, perfecto, léalo,
Y como les digo, tenemos también amparo legal con este tratado que firmamos. Abogado, Buenísimo. en la parte práctica, ya en el día a día, ¿este tratado se cumple? ¿Qué hacen las universidades? Por ejemplo, si en su biblioteca, ya sea digital o física, la mayoría de sus libros no están acondicionados para personas no videntes. ¿Cómo hacen ellos para poder digitalizar, poder cambiar todos esos libros a estos formatos? A ver, yo he podido hacer un estudio en algunas universidades, entre ellas mi universidad, la Salesiana, y muchas de ellas lo que están haciendo es digitalizando con un sistema OCR, ¿sí? Que se llama OCR para ser accesible, pero lo están llevando a audiolibro. Yo en realidad no estoy de acuerdo con el audiolibro. ¿Por qué? Porque cuando uno lee un libro, uno a veces se detiene en cierta página, en ciertas palabras, o a veces quiere una parte de un párrafo copiarlo para alguna demanda, para algún tema. Y el audiolibro es como una canción que se está reproduciendo. Claro, no es una canción, es un libro, pero yo no puedo buscar por palabras, no puedo buscar por letras, por páginas. Entonces, esto es lo que están haciendo la mayoría de universidades, digitalizando, pero haciéndole audiolibro. Si usted quiere leer de corrido, puede servir, pero ya para un tema más investigativo, para escritura de ensayos, para escritura de documentos legales, por ejemplo, en mi caso, es importante que esté o bien en un formato PDF, pero accesible, es decir, tiene que ser un formato digital, pero un escáner de alta resolución, o en formato Word, ¿cierto? ¿Qué pasa? Muchos libros tienen gráficos, esos gráficos tienen que retirarse. Y en lugar de eso, por ejemplo, si está una balanza que representa la justicia, es decir, tiene que ponerse en palabras. El gráfico adjunto representa una balanza de la justicia. Hay que describir, hay que tratar de que, en este caso, el estudiante ciego pueda leer, pueda entender. Todo lo que esté en imágenes, llevarlo a palabras, llevarlo a un lenguaje escrito para que pueda entenderlo. Esto en sociales. Ahora en las exactas igual hay metodología, pero pues también ahí es un trabajo, creo, coordinado, no solamente de las universidades, de los docentes, sino que es importante que nosotros como personas con discapacidad tengamos un papel protagónico y podamos proponer algunas medidas. Abogado, en el tema de nosotros siempre pedimos igualdad de condiciones y de oportunidades, pero y le pregunto, de todas maneras habrá ciertas actividades o ciertas carreras que las personas con capacidades, comenzando desde yo, ¿no? O sea, que no podemos leer bien y no siga usted que no tiene la visión completa, que no podría realizar, porque por ejemplo, si alguien quiere estudiar mecánica automotriz, lo podría hacer. Una persona no vidente podría estudiar mecánica automotriz, por ejemplo. Bueno, ahí, ¿qué nos dice la observación 4 y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Que todas las personas con discapacidad tenemos derecho a la educación para fortalecer nuestras capacidades. Ahora, ¿cómo eso lo podemos llevar a la práctica? Y es una cuestión que todavía es un tema de debate, ¿cierto? Carreras de ciencias sociales, como leyes, como, digamos, ciencias de la educación, y entre otras, de pronto pueden ser seguidas, ¿cierto? Pero si nosotros queremos lanzarnos ya a una ingeniería, por ejemplo, una ingeniería... O medicina. O la medicina, habría que ver la infraestructura, habría que ver cómo se puede llegar a la persona. Por ejemplo, ingeniería en sistemas en Ecuador, sé que no se ha podido. Tengo el caso de un chico que quiso estudiar, pero no lo logró. Pero sí, por ejemplo, en España, ¿sí? En España, en Argentina, de hecho, donde yo me capacité en un tema tecnológico, por eso es que yo, aparte, me hice un informático, hay programadores ciegos, digamos que es de sacarse el sombrero. Tienen canales en internet y dan cursos. Y claro, ¿por qué? Porque en Argentina sí tienen las herramientas, en España tienen las herramientas. Pero, por ejemplo, ya de otras carreras ya más técnicas, por ejemplo, ya, digamos, si quieran estudiar para temas de astronomía y eso, va a ser más difícil porque dependerá de la discapacidad. También, sí, nosotros no tenemos límites, pero no por no tener límites vamos a estudiar lo que queramos y peor aún, mal. Tenemos que ver también
cuáles las condiciones y en qué realidad estamos viviendo. No podemos nosotros decir, vivo aquí en Ecuador y quiero estudiar para ser astronauta. No, pues, o sea, ahí nuestra condición visual no va a llegar para manejar una nave espacial. Eso no se ha dado. Claro. Entonces también tenemos que ver hasta dónde podemos. Vamos a tener que ir al corte, pero antes del corte quiero hacerle una pregunta para que me la conteste cuando volvamos. La pregunta es la siguiente: ¿qué aspira Kevin o cómo se ve Kevin con todo este bagaje de conocimientos que va poco a poco adquiriendo de aquí a 10 años? ¿Cómo se ve? Me la contesta cuando regresemos, por favor. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Usted está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Regresamos al programa Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con capacidades especiales. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde. Sí, es que estaba. Por dial 1190 AM y por la red social de la radio en Facebook. Nos está acompañando en esta tarde el abogado Kevin Freire, que nos está contando su amplia experiencia justamente en sus estudios como persona con discapacidad visual. Y Carlos había dejado una pregunta, básicamente una proyección del abogado Kevin Freire aquí a 10 años. Bueno, en ese sentido, pues en 10 años, ¿cómo me veo yo? Realmente con lo que vivimos de la pandemia, uno tiene algunos proyectos, pero nos toca hacer como recambios, ¿no?, en el camino. Pero sí me imagino que yo me veo en 10 años con un Estado ecuatoriano más inclusivo. Ahora que tengo la oportunidad de trabajar desde el servicio público, ¿no es cierto?, yo me imagino que puedo haber logrado, ¿no es cierto?, un Estado más inclusivo, que todas las normativas que se hayan firmado y se hayan ratificado puedan materializarse en diferentes políticas públicas. Yo me veo de pronto asesorando, ¿sí?, asesorando a legisladores, me veo también, pues, ¿por qué no?, en alguna embajada, ¿sí?, sería importante durante las Naciones Unidas, ¿sí?, o por qué no aquí mismo en el trabajo donde me encuentro, en alguno de los puestos de dirección, ¿sí?, en tema de trabajo. De ahí también, pues, me veo, digamos, haciendo políticas públicas, ¿por qué no? Estamos hablando de que aquí ya tengo unos 33 años, ¿por qué no? También ya
con una familia formada, con un poquito más de esos temas, continuando con el deporte también, pero sí me imagino sobre todo llevando un activismo a otro nivel en Latinoamérica, pues y llevando ya cambios trascendentales, poniendo como ejemplo, ¿por qué no?, al estado ecuatoriano. En el tema del deporte, usted es nadador panamericano, ¿correcto? Así es. ¿Lo sigue nadando o ya ahorita ya lo hace por hobby? Bueno, decirle que sí, sigo nadando. En realidad, bueno, estoy un poquito retirado por el trabajo, porque mi horario de trabajo es hasta tarde y bueno, me he mantenido haciendo ejercicio en tierra. Si ya no estoy nadando regularmente, sí, de pronto en los fines de semana, pero ya no estoy nadando tanto. ¿Por qué? Porque hace unas semanas, pues estoy en la dirigencia de mi club. Soy vicepresidente de mi club paralímpico de personas ciegas. Y pues bueno, ahora pues quizá tengo la oportunidad de los problemas que detecté cuando estuve en la piscina, cuando estuve con los deportistas, que sigo siendo deportista porque en realidad me gusta el deporte, me apasiona. Yo después de mi trabajo sí llego a hacer deporte, quizá ya no tanto en el agua, pero ahora pues tengo la oportunidad desde la dirigencia poder resolver esos problemas que muchos deportistas y como deportista los viví, ¿no? Falta de auspiciantes. Explícanos un poquito, Kevin, ¿cómo es la técnica para nadar siendo no vidente, por favor? Que eso me nace una curiosidad. Bueno, lo importante es tratar de ser empáticos. Yo tuve, y otro componente es también poder entrenar con deportistas regulares, es decir, deportistas sin discapacidad. Eso es importante porque uno va al nivel de ellos, ¿sí? Por eso incluso desde la educación no estuve en un colegio de estos de educación especializada. Entonces, lo importante es que el entrenador, por ejemplo, les voy a hablar del estilo espalda. ¿Qué hicimos en el estilo espalda? De hecho yo logré quedar octavo en América, en este estilo, y 21 en el mundo. En ese estilo, ¿qué hacíamos? Mi entrenador me sacaba fuera del agua, me acostaba en el piso, ¿no es cierto?, al filo de la pileta, y ahí yo, bueno, con las manos, él me decía, mira, la espalda tienes que hacer para atrás, las piernas, y él me iba enseñando, y después, para que yo vaya manteniendo una línea recta, él me seguía con un palo, con una escoba, ¿no es cierto? Me iba siguiendo para que yo vaya tratando de que la cabeza no se mueva, ¿sí? Porque el problema es que el guiarse en el agua es lo difícil. Pues claro, con estilo. A veces el entrenador incluso entraba al agua, decía, mira, hoy voy a entrar al agua y te voy a explicar para que tú veas. Entonces, es importante que si bien, ¿qué hace el entrenador para el deporte convencional? Les explica fuera del agua, hagan este movimiento, hagan este, pero a mí no puede, entonces me coge las manos y dice, mira, esto es lo que tienes que hacer, o un fin de semana, digamos, dentro al agua, y entonces los modos que nos dábamos para que yo pueda entender, ¿no es cierto?, que no puedo mirar, pero sí usando el tacto, usando el oído, pues puedo, incluso me decía, mira, este ejercicio practícate en tu casa, practica los brazos en tu casa. Entonces, claro, yo me acostaba en mi casa y entonces ahí también. Entonces, claro, es una forma de ir reemplazando el aprendizaje y luego ya en la piscina, pues entrenar al mismo ritmo de los regulares, que son rapidísimos, y eso pues me ayudó a alcanzar un nivel bastante alto, digamos, y aceptable en la región americana. ¿Cuánto tiempo participó en competencias internacionales? ¿Durante cuánto tiempo? Estuve en competencias internacionales desde el 2013 hasta el 2017. 2018, exactamente. 5 años estuve en Colombia, en México, estuve en Corea también, estuve en los Panamericanos de Canadá, me quedé cuarto, compitiendo con... Y ahí tenía 17 años. Y al lado mío tenía nadadores de 35 años, de 30 años. Entonces fue ya un nivel bastante fuerte. Y también pues ahí gané bastantísima experiencia y sobre todo algo, ¿no es cierto? En el 2013 yo viajé con la primera delegación paralímpica que logramos sacar, ¿no es cierto?, del Ecuador, y le dimos la primera medalla de natación paralímpica al Ecuador, una medalla de bronce, fue la medalla más grande que obtuve, ¿no?, en el 2013 en espalda. Recordar que, por ejemplo, en esos países, en espalda sobre todo, imagínense que en la Olimpiada hubo solo 8 nadadores. 8 nadadores en una Olimpiada, se imaginarán que en un Panamericano a veces hay 4, 3. Entonces no les califican de acuerdo a quién llega primero o segundo. Cuando hay menos de 4 le hacen al récord mundial.
Entonces, en ese Panamericano, por ejemplo, solo estuvimos dos, uno de Brasil y yo, y teníamos que alcanzar al 70, 80 o 90% del récord mundial. Yo me acuerdo que alcancé al 70, entonces por eso tuve bronce. Entonces, eso es más duro todavía porque no es de acuerdo a todos los que están, sino a una marca, y fue fuerte, pero pues se logró y se le dio un logro también al Ecuador. Bien, regresando un poquito al tema de sus estudios y de un poco aterrizar las realidades, ¿no? Las realidades, por mucho que nosotros pidamos igualdad, hay que someterse a ciertas realidades. Y yo le decía que, por ejemplo, en el ámbito de si alguien con discapacidad visual quiere estudiar medicina, es bien complicado, sobre todo en estos momentos. No sé si después haya más tecnología, pero ¿cómo puede operar una persona que no tiene visión? No podría, ¿no? Claro, es súper difícil. Como le digo, aquí incluso las carreras, digamos, en temas de ciencias sociales ya están, digamos, con las posibilidades, con la tecnología, con estos programas que de alguna forma hemos implementado, ya se puede. Pero claro, una operación va a ser mucho más difícil porque usted no, las personas, por ejemplo, en discapacidad, ¿cómo manipulamos nosotros? Tocando. ¿Cómo nosotros vamos a estar tocando un corazón a ver si está bien? Vamos a matar al paciente. Entonces, claro, no tenemos todavía las herramientas. Sí, puede decirme a alguien, es mi sueño. Sí, es tu sueño. Pero a ver, ¿qué es lo que tú propones? Chévere, es tu sueño. Pero ¿cómo lo propones estudiar? O de pronto, ¿cuáles son las herramientas a inventar? ¿Sí? Porque hay que ver, hay que también tener en cuenta, sí, no hay límites, pero debemos también estar de acuerdo a nuestra realidad, a la realidad que vive en nuestro país. En nuestro país no hay todavía, pues, elementos accesibles para una operación, digamos. Es un tema también que hay que sentarse a pensar y a pensar, ¿no? Ya existe tecnología para operar por computadora, ¿no? Pero sin embargo, obviamente está la vida en riesgo de una persona, entonces habría que perfeccionar eso. Yo creo que en algún momento tal vez sí se pueda, ¿no? Claro, en algún momento sí, incluso el operar por computadora, digamos, si estuviésemos resolviendo un litigio, un caso, hasta ahí es un poquito delicado, porque están en juego libertades, están en juego propiedades, claro. Pero aquí está en juego la vida. Yo creo que una vida sí hay que tenerla mucho cuidado. Abogado, yo veía en su reseña profesional algunos tipos de conferencias que usted ha realizado. ¿Nos puede tal vez contar la que más le haya causado a usted un impacto? O sea, no solamente disertarla, sino hacia la audiencia que usted llegó, que le haya usted llamado mucho la atención participar. Bueno, gracias a la pandemia creo que hubo mucho más la apertura para algunas conferencias. Yo he dado algunas presenciales, ¿no es cierto? Pero a veces en el Ecuador nos hace falta una empatía mayor, ¿sí? Muchas veces se habla de discapacidad, la gente no llena los auditorios, a veces están por compromiso y se nos duermen porque dicen, no, este man no ve, entonces me duermo, ¿no? Pero no, uno sabe cuando alguien está atendiendo, Entonces, a veces en la presencialidad pasa esto, pero cuando uno va a la virtualidad, pues hay muchísimo por hacer, ¿no es cierto? Y por eso yo hablo de que no debería cerrarse la virtualidad. Recuerdo que tuve una conferencia en la cual tuve los nervios de punta, incluso caídas de internet y todo, pero lo logramos. Esto era una cumbre latinoamericana en Argentina, ¿cierto? Que me invitaron, estuvimos de diferentes países y fue virtual con la pandemia. Pero fue muy interesante porque teníamos espectadores de Brasil, teníamos de Sudamérica, teníamos de México. Y claro, era interesante porque íbamos compartiendo realidades. Por ejemplo, decía, mira, en Ecuador, justo yo en ese tiempo hablaba de la accesibilidad al medio físico y digital. En Ecuador no se respetan las señales para personas ciegas. ¿Sabes qué? En Perú tampoco. Y venía un mexicano y decía, no, en México tampoco. ¿No? Y ahí yo me di cuenta que el activismo no tiene que ser solo por Ecuador, ¿cierto? Porque claro, no, en Ecuador hay problemas. Pero con estos comentarios que hablábamos, que pasa lo mismo en México, que pasa lo mismo por acá, no, el trabajo debe ser por América Latina, por toda América Latina. Si queremos el cambio hay que hacerlo por toda la región. Entonces allí fue cuando yo empecé a intercambiar criterios y claro, una conferencia que me hizo crecer mucho, generamos contactos, generamos realidades distintas, tal vez yo digo distintas, bueno, por los países, pero en discapacidad muy parecidas, ¿no es cierto?
y por eso el cambio es regional. Fue una conferencia muy interesante, la gente mucho más interesada en otros países, había esa empatía, preguntas incluso de personas sin discapacidad, entonces, organizaciones, empresas, bueno, entonces importantísimo también es eso, ¿no? La virtualidad me ayudó a tener esta, y bueno, después otras charlas, pero esta fue la primera que yo me lancé a hablar a un público internacional, ¿no? Entonces fue también un reto. Correcto. Carlos. Sí, quisiera también, en base a lo que preguntó John, un poquito, tal vez alguna historia dentro de tu vida, Kevin, que haya sido difícil o esforzada. Bueno, yo sé que tu vida ha sido complicada por el tema de tu discapacidad, pero tal vez algún hecho que nos quieras relatar que valga la pena mencionar como ejemplo a nuestra audiencia, ¿no? O sea, piensa algo que de repente sería interesante contar para motivar a la gente, ¿sí? Bueno, creo que es importante decir, ¿no? Y voy a contar una pequeña anécdota que me ocurrió en la universidad, ¿sí? Creo que en la universidad fue donde fui rompiendo muchos esquemas. Y esto es de que cuando hay una discapacidad no hay límites, ¿cierto? Y uno puede lograr lo que se propone. Recuerdo que tuvimos, bueno, fue un concurso, no era algo de la materia, pero ahí se ve incluso el tema de la aceptación social hacia las personas con discapacidad. Recuerdo que había un concurso, no voy a alargar mucho la historia, pero en este concurso era en primer semestre, ¿no? Un tema de litigio penal, pero no iban a evaluar el tema del derecho penal, sino cómo se expresaban, cómo hablaban, cómo... Y a mí sí me gusta expresar. Ustedes ya habrán escuchado que yo tengo facilidad de palabras, incluso me expreso, doy anécdotas, me gusta hablar, en realidad me gusta hablar. Sí, creo que cuando yo era pequeño mi mamá me compró un micrófono y desde ahí yo ya pues, quedé con esto de hablar siempre, me encanta hablar para un escenario. Entonces recuerdo que en esa ocasión había que hacer un litigio, ¿no? Pero no era muy técnico y yo quería participar, pero era en parejas. Y yo incluso decía, puse en redes sociales, oiga, yo quisiera participar, y nadie pues me decía, yo voy contigo. Y un amigo me dice, oye, yo quiero ir contigo, dale, vamos los dos, arriesguémonos y vemos hasta dónde nos va. Y si no, pues bueno, aprenderemos. Perfecto, o sea, vamos, arriesguemos. Y ahí a mi amigo le decían, pero ¿cómo vas a estar con él? Él no ve, ¿cómo vas a concursar? Vas a perder, vas a hacer la vergüenza de todos. Bueno, decía, no importa, pero vamos a aprender. Y yo no dudo de su capacidad. Pues para no alargar tanto el cuento, primera audiencia, ganamos, fases preliminares, pasamos a la semifinal, pasamos a la final, ni lo creíamos. Yo le decía, con tal que nosotros lleguemos hasta la semi, estamos bien, hemos hecho un buen trabajo, así perdamos, pero estábamos en la final. Y recuerdo que en la final, pues bueno, el equipo contrario llevó toda su barra, llevaron personas, familias incluso, y nosotros pues éramos solo nosotros, humildes, tranquilos, sencillos. Y claro, todos comentaban en los pasajes que sí, que Anthony se llama este chico, Anthony se equivocó, va a ser la vergüenza de todo en el primer semestre. Pues la audiencia fue muy reñida, a tal punto que en los puntajes quedamos 50-49, nosotros le ganamos por uno. Pero claro, cuando el jurado dio este veredicto, créanme que la sala se vació casi por completo. A pocos nos quedamos allí celebrando, estuvo hasta el decano de la facultad, que ahora es el procurador general del Estado, y él pues vio todo y nosotros objetábamos, le hacíamos perder la paciencia del contrincante y se demostró que ahí una discapacidad no es un... Y eso fue el primer semestre y eso me permitió ir construyendo en la universidad y demostrando que se puede. Y claro, se rompieron los prejuicios, mi amigo y yo quedamos bastante bien. Nosotros, el equipo contrario, nos felicitaron también, después fueron aceptando y dijeron, mira, verdad que la discapacidad no tiene límites. Pero sí, es triste como hay prejuicios todavía en la sociedad, pero uno pues tiene que no sentirse mal, sino irlos rompiendo con acciones. Claro, los resultados son los que, a pesar de la condición que tengas, son los que valen, ¿no? Los resultados nos ayudan a nosotros a demostrar lo que somos, ¿no? La acción genera ser, somos en base a lo que hacemos. Estamos por entrar al corte. Quisiera que al volver del corte cuéntanos un poquito cómo
cuéntanos a todo el auditorio cómo tú te promocionas tu trabajo, el tema profesional, cómo lo haces llegar al público para que te conozcan y te contraten en las cosas que haces. Pero después de que lleguemos del corte, digamos, me contestas esa pregunta, por favor. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. ¡Vamos, Kevin! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, Kevin! ¡Sigue! ¡Dale, remata! ¡Sigue! Pídeme algo más, me tienes, mi furia y mi paz las tienes, no es pasión fugaz, me tienes, reina. Toda mi pasión la tienes, y mi corazón lo tienes, mi satisfacción la tienes, toma mi calor. Está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Bien, regresamos al último bloque de Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con capacidades especiales. Nos ha acompañado a lo largo de este programa el abogado Kevin Freire, que nos ha contado todas sus anécdotas, tanto desde su infancia como su etapa estudiantil y como su etapa de deportista. Entonces, Carlos, una vez más había dejado una pregunta en el tapete. Abogado. Bueno, sí, aquí estamos. Y bueno, quiero dividir esta pregunta en dos partes. Y es que antes de estar en la función pública, por eso digo que yo soy muy amante del servicio, emocionado al servicio. Yo, bueno, me contactaba para poder ayudar a las personas, ¿cierto? No solamente como abogado, yo me gradué el año pasado. Sin embargo, en el tiempo de egresado, había muchas personas que querían, sobre todo con discapacidad, mis servicios como abogado. Yo no podía ayudarles, pero ¿qué es lo que yo hacía? Decía, miren, ustedes presenten, digamos, una acción de protección. Y yo les colaboraba con Amicus Curiae. El Amicus Curiae es una figura muy interesante que a mí me gusta muchísimo porque ayuda a que le demos criterios a los jueces para resolver. Yo soy una persona con discapacidad que me despidieron de su empresa. Nosotros podemos... ¿Sí le está funcionando bien el hilo? Y pues con eso nosotros podríamos ya pues darle criterio a los jueces, ¿no? Y esto es lo que hacía. Me gradué, bueno, tuve algunas consultas, me promocionaba pues por medio del voluntariado, estuve en algunos, actualmente estoy en el Observatorio de Discapacidades, no haciendo ya servicios profesionales, porque ustedes saben, estoy en la Procuraduría y pues hay que, estoy en la función pública, hay restricciones que hay que respetar. Pero en ese tiempo estuve de voluntariado, por ejemplo, en el observatorio, en otras fundaciones, presentando estos escritos, haciendo oficios y sobre todo, algo que sí lo hago hasta ahora, que es importante, sobre todo que me gusta servir, ¿cierto? Servir es para mí lo más importante y hay algo que nos decía el director de patrocinio de la división donde yo estoy, que al estar en la función pública somos servidores del pueblo ecuatoriano, somos servidores del Estado. Como tal, hay que siempre pues, hacer un trabajo eficiente en favor del país. Entonces, claro, no puedo decirles, miren, yo ahora estoy ofertando mis servicios profesionales, sería realmente violar el servicio público, pero
sí he continuado pues dando estas conferencias motivacionales. Recién tuve una conferencia acerca de Polariaris, que es una organización de personas con discapacidad. Estuvimos hablando acerca de el tema del marco jurídico para personas con discapacidad en Latinoamérica, por el Día de las Discapacidades. Eso sí, las charlas que ustedes deseen, yo encantado pues puedo realizarlas sin ningún problema, porque es parte de mi activismo, no tiene nada que ver con leyes, o tal vez alguna llamada para algún criterio. Puedo decir, oye, ¿tú qué opinas de esta política pública? Bueno, eso se puede, podemos tener una conversación, un panel de pronto de eso, de las charlas. En eso sí. En momento que usted ha ejercido tanto su profesión como su activismo, no sé si sea la palabra frustrado, se ha sentido frustrado o molesto con algún tipo de actitud de otra persona. Sí, a veces es triste como recuerdo, por ejemplo, el activismo, cuando yo presentaba estos amigos Curiae, tuvimos un caso en el cual una empresa nos dijo, es que nosotros no podemos contratarle a la persona porque tiene una discapacidad, y al tener discapacidad no puede trabajar. Y es triste, porque cuando uno estudia esto de las leyes, voy a sonar un poquito en esto, digamos, coloquial, es como que todos me están diciendo, oigan, sus leyes me valen un carajo, o sea, así, en pocas palabras. Y es triste porque yo digo, deberían conocer al menos, y el artículo 40 y 41 de la Ley Orgánica de Discapacidades prevé que se den materias de discapacidad en las universidades. No se cumple, es una cosa que no se cumple. Y es triste como en los litigios, pues, los abogados, o incluso recuerdo un caso en el cual, como les digo, el libre ejercicio que estaba, que nos citaron el concepto de discapacidad de Wikipedia, cuando de la discapacidad podemos definir el de la RAE, tenemos libros, tenemos la convención. Es decir, piensan que la discapacidad es algo facilito, algo sencillo, y no se dan cuenta que la discapacidad tiene muchos componentes por cada ámbito, desde género. Hasta el mismo feminismo no tiene idea de lo que es discapacidad y mujeres, que es una cosa totalmente, y que yo como hombre también me he involucrado, que también es algo abandonado. Y son esas cosas que uno se encuentra a veces, personas que lanzan simplemente sin conocer, y por eso es lo que yo digo, es importante la capacitación. Yo, si bien ahora estoy haciendo asuntos laborales aquí en el trabajo, pero yo me sigo capacitando porque los temas de discapacidades me apasionan, me gustan. De hecho, recién escribí un ensayo con un diplomado del trabajo y la discapacidad, porque es algo que me mueve y que quiero en esto pues seguir adelante. Si bien ahora la defensa en juicio pues va a ser más desde el Estado, pero pues como digo, en este tipo de charlas, en este tipo de conversaciones, podemos hablar de estos temas de discapacidad y hacer un activismo no solo nacional, sino regional. En el tema, sin meternos en asuntos políticos, porque este programa no trata de temas políticos, sino simplemente de superación. Sin embargo, tal vez podríamos mencionar que hace qué tiempo se está trabajando con la discapacidad, con la inclusión, con más fervor, con más fuerza que antes. A ver, hubo un caso que hizo que en mí se enciendan las alarmas y diga, necesitamos fortalecer la discapacidad, necesito conocer la discapacidad y hacer valer mis derechos. Fue cuando saltó este tema de los carnets del CONADIS, de discapacidad, perdón. Que creo que fue un tema que independientemente que seamos de derecha, izquierda, del partido que seamos, creo que a todos sí nos implicó, y a todos nos perjudica, porque en este país, mientras algunos se demoran días en obtener un carnet, a otros les dan en horas. Entonces creo que a todos nos perjudicó esto, ¿no? Y ahí fue cuando yo dije, bueno, hay que empezar a hacer algo para conocer de nuestros derechos. Pero claro, ¿qué es lo que les interesa a los políticos? No a todos, pero a la mayoría. Que los ciudadanos voten y que no conozcan sus derechos y no se informen. Y claro, incluso cuando mucha gente yo escucho que dice, a mí no me interesa la política porque es sucia, ese es excelente para los políticos, porque dice, claro, como él no sabe, entonces yo puedo hacer lo que me venga en gana. Pero cuando uno comienza a informarse y comienza a encontrar el verdadero sentido de la política, uno comienza a cuestionar muchas cosas, incluso si uno apoya una determinada ideología, tiene que cuestionarse todo el tiempo,
Porque el hombre es un ser político, el hombre sí es un ser político participativo y todo esto. Es importante al menos informarse, conocer de lo que se está viendo, de lo que se está tratando, y una vez que se informa uno propone, a ver, esto pasa en los carnets, ¿qué pasa? Reformemos la ley. No reformemos la ley, creemos un reglamento, creemos una política o hagamos cooperación, o hagamos observatorios. Pero si nosotros, porque claro, uno de los derechos es salir a la calle, ya, pero de pronto saliendo a la calle no vamos a lograr el efecto tan esperado. Que mejor, como yo les decía, activemos, digamos, un amicus curiae, activemos una garantía de participación ciudadana, un observatorio, una veeduría desde la ciudadanía, se puede, y ahí yo creería que vamos a tener más impacto que solo poniendo, otros no salen a la calle y no ponen en redes sociales, corruptos, a veces esos filtros de la página de oficiales ni siquiera llegan a quienes deben llegar, que mejor que un documento sustentado, que eso sí va a tener mayor impacto. Entonces, esa es la forma de participar. Agotar estos mecanismos que lamentablemente no se informan, y hay que hacer también un mea culpa. A veces no investigamos, pero también por otro lado, no las personas encargadas, por ejemplo, de la legislatura o del ejecutivo, no dan muchas capacitaciones de eso. Deberían pues decir, mire, el ciudadano tiene estas herramientas, active estas cuando usted quiera, sirven para esto, y entonces, que no solo sea, porque a veces me dicen, no, amicus es solo para abogados. No, el amicus curiae puede presentarlo cualquier persona. Usted mañana dice, quiero apoyarle a un amigo que está presentando una acción de protección, presente un amicus curiae. Entonces, por eso, y ahí usted ya participa y el juez le va a escuchar. Mire qué importante. Esas son las formas en las cuales yo considero que se daría una mejor participación. Y ahí estaríamos previniendo que se nos vulneren nuestros derechos. Bueno, estamos llegando a la conclusión de nuestro programa. Realmente, para mí por lo menos ha sido un placer, creo que para John también, haber entrevistado a tan, digamos, honorable persona. Realmente te felicito, Kevin. Sigue adelante. Estás por el buen camino y vas a lograr tus sueños. John. Sí, antes de finalizar un mensaje corto de unos 30 segundos, un mensaje positivo hacia las personas con discapacidad visual. ¿Qué le dirías a ellos? Bueno, yo les diría a las personas con discapacidad que si tienen alguna meta, hay dos cosas. Primero, pues ser constantes. Y segundo, no hay obstáculos en la vida. Hay que lograrlo. El principal obstáculo en muchas ocasiones resulta la accesibilidad, las barreras que a veces los prejuicios sociales, pero no. El principal obstáculo es uno mismo. Si uno tiene pues las ganas, se puede lograr todo lo que uno se propone, ¿sí? Y hay una frase con la que quisiera yo pues dejar este mensaje que ilustra todo esto. Porque la principal barrera no es la accesibilidad, no es de pronto la falta de oportunidades, no. La principal barrera es la actitud. Y esta frase pues la decía un activista hondureño que dice, la única discapacidad en la vida es una mala actitud. Con esto pues ustedes pueden ilustrar esta frase, ¿no? Aquí lo que nos hace falta es actitud. Que si tenemos actitud, todo se va a poder. Porque podríamos incluso en el otro lado tener todo accesible, todo inclusivo, pero si no hay esa actitud, no hay ese interés, tampoco se podrá lograr. Así que la actitud es fundamental para poder lograr cambios trascendentales en la sociedad ecuatoriana. Así es. Una vez más, le agradezco su presencia en estos estudios de grabación, abogado. Como le digo yo a todos mis invitados, usted ya tiene mi WhatsApp, las puertas están abiertas. Si usted quiere en algún momento difundir algún tipo de difundir, ¿no? Nosotros lo podemos mencionar en el programa, de actividad se me fue la palabra, de su activismo, nosotros lo podemos ayudar a su difusión para que poquito a poquito con ese granito de arena, así sean 5 personas más, lo conozcan, o 100 o 200 personas más. Ese es nuestro granito de arena, nuestro aporte, ayudar a difundir las actividades que están haciendo distintos personajes por la discapacidad. Una vez más, yo le agradezco su presencia. No, muchas gracias a ustedes. Y también yo quisiera resaltar algo. Los medios de comunicación son una vía muy importante para la inclusión. De hecho, yo me atrevo a decir que ustedes son un ejemplo de inclusión, porque con este mensaje, con estas historias, estas vivencias, pues las personas que tienen de pronto familias, que tienen personas con discapacidad, van a decir, no, se puede. Quisiera ir finalizando con una pequeña anécdota, ¿no? Que recuerdo que en una ocasión que estuvimos por Zamora con el padre consultor ambiental, tenía un chico amarrado. Decía, ¿por qué le tenía amarrado al chico? Era un chico ciego, nada más. Porque para que reemplace al perro, decía la señora. Porque no sabemos qué le vamos a poder hacer.
Y yo creo que muchas personas tal vez deben sentir, o familias jóvenes con bebés con discapacidad, ¿qué hacemos? Pues escuchen, no queremos que nos vean como modelos, pero sí que como una oportunidad de que miren, la discapacidad es una oportunidad para lograr romper barreras, para seguir adelante, para crecer. Sí, no renegarnos, sino crecer. Entonces, pues ojalá estas historias les puedan dar una mano y también pues dispuesto a poder, si hay en algún momento, pues John tiene mis números, alguna conversa, alguna cuestión, alguna pregunta para motivar, para crecer, para darnos la mano entre personas con discapacidad, encantado de poder servir y ayudar. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Buenas Kevin, tardes. por tu mensaje y por tu actitud. Buenas Hasta tardes. luego Gracias. a nuestros oyentes. El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presentó Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila y Carlos Ballerino Meller. Hasta la próxima.